Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo por la mañana. Vamos a leer en el Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites llegar hasta este día, Señor. Gracias por todas tus bondades. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, porque nos concedes la salud y porque podemos ver cada día, en cada momento, tu mano de protección y de poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese amor y ese cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a tener un tiempo para compartir entre nosotros nuestras gratitudes. Y al final vamos a orar juntos. Vamos a orar. Nuestro Señor, gracias nuevamente te damos porque estás con nosotros. Simplemente por el hecho de que tú estás al pendiente de nosotros, eso es motivo de gratitud en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias por tu provisión, gracias por la salud, gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, porque podemos refugiarnos en ti y podemos también escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias por esa libertad que aún tenemos en nuestro país y porque cuando sentimos desfallecer, sabemos que podemos acudir a ti y podemos sentir ese amor tan cálido que solamente es tuyo. Gracias, Señor, por tu amor y porque estás con nosotros. Agradecemos cada una de tus bendiciones y te alabamos por eso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer en el Salmo 100 los 5 versículos que conforman este salmo. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén.
el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En esta semana vamos a estar orando, como lo hicimos la semana pasada, por 3 peticiones para nosotros mismos, miembros de nuestra iglesia. Vamos a orar porque nuestra fe crezca, que en estos tiempos de dificultad, de mucho temor que podemos ver en otras personas, y a veces ese temor también se nos puede contagiar, que el Señor fortalezca nuestra fe, que lo busquemos más, que podamos fortalecer nuestra relación con Él. Y también estemos orando por un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros, miembros de Maranata. Que el día que nos volvamos a ver y podamos realizar todos los planes que teníamos para este año, que yo espero lo podamos realizar el próximo, que lo realicemos con muchas ganas, con mucho amor para nuestro Señor. Y también estamos orando por protección, que el Señor nos siga protegiendo de esta enfermedad y que nosotros también podamos compartir de su palabra a quienes no lo conocen aún. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, seguimos delante de ti, ahora poniendo ante ti estas peticiones. Te pedimos que tú trabajes en cada uno de nosotros para fortalecer nuestra fe, Señor, que podamos confiar plenamente en ti, que no sea una fe superficial o de dientes para afuera, Señor, sino que realmente vivamos en fe, que tú fortalezcas nuestras vidas espirituales y que podamos tener un avivamiento cada uno de nosotros, Señor, que podamos trabajar con ímpetu, con muchas ganas para tu obra. También seguimos pidiéndote por protección para nosotros, para nuestros seres queridos, y que tú te sigas manifestando en nuestras vidas. Te pedimos todo esto confiando en que tú siempre nos das lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos 32 al 45. Dice: Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre está entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre
No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios añade bendición a su palabra. Ahora es tiempo de escuchar el mensaje en labios de nuestro pastor. Dios los bendiga. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios los bendiga en este domingo 1 de noviembre del año 2020. Todavía en casa. Gracias a Dios por sus cuidados, porque Él nos ha preservado con bien y sé que también a ustedes. Hemos estado orando por algunos de nuestros hermanos que han estado enfermos, pero gracias a Dios porque Él los ha levantado y nos ha librado también de esta epidemia que nos asola, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Le damos gracias a Dios porque hoy domingo podemos, 1 de noviembre, iniciar. También, aunque ya lo hemos estado viendo en domingo a domingo, estamos por celebrar nuestro 50 aniversario como iglesia organizada, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por ello, porque nos permite celebrar, aunque hoy en medio de esta pandemia, pero también celebremos y celebremos con alegría, porque el Señor es con nosotros. Dice la palabra de Dios, tomemos nuestras Biblias, y ahí en 2 Timoteo 3:16 es parte de nuestra proclama que vamos a decir hoy. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por ese privilegio que nos das de tener tu palabra con nosotros. Habla a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos y a todos los que nos están viendo y escuchando. Derrama bendición en sus vidas, Señor. Si ya te conocen, bendito seas. Y si aún no han hecho una decisión por ti, te ruego, Señor, que tengas misericordia y que tu gracia los alcance, Señor, que ellos puedan hacer
las paces contigo, Señor, por medio de Cristo Jesús. Bendícelo, Señor. Y sé con nosotros en este momento que vamos a meditar en tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, Marcos, discípulos de Cristo, estamos en la serie que hemos estado meditando domingo a domingo. Marcos 1:17 es nuestro lema, que dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es nuestro lema. Tú y yo, la iglesia, y lanzando la red para llevar almas al Señor Jesús, ser pescadores de hombres. Bien, nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 10, versículos 32 al 45, que ya hicimos la lectura completa. Y nuestro texto básico, en el cual meditaremos, está en Marcos 10, del 35 al 45. Hoy el título del sermón, como vamos a iniciar el mes de noviembre, hacer mención de nuestro próximo aniversario, le hemos de llamar el título esta mañana: Celebremos porque somos llamados para servir. Celebremos, somos llamados para servir. Bien, esto quiero que nos llevemos en nuestro corazón, mis hermanos, que entendamos que el propósito de la iglesia es adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. El propósito de la iglesia es ese: juntarnos, reunirnos los santos y reconocer al único Dios verdadero y adorarle, pero también proclamarle. Ese es nuestro mensaje, nuestro llamado. Que sepamos esto y que anhelemos esto. Otro de los propósitos es que estemos reunidos como iglesia. Hoy no podemos porque los templos están cerrados, pero estamos reunidos en el Señor por medio de este medio electrónico, por esta tecnología que el Señor nos permite en estos tiempos tener. Y estamos acercándonos en este momento en comunión como iglesia para adorar y glorificar a nuestro Señor. Y en este momento lo hacemos por medio de su palabra. Le damos gracias a Dios por ello. Bien, déjeme introducirme de esta manera. En el libro de Marcos, como hemos visto en nuestro caminar por el Evangelio de Marcos, el Señor en 2 ocasiones ha hecho un mensaje, un anuncio muy especial, un anuncio glorioso a sus discípulos. Y hoy, por tercera vez, habló del camino de la cruz y les participó el maravilloso anuncio de salvación en Cristo Jesús. Mismo anuncio que nos fue conferido a cada uno de los miembros de Maranata cuando hace 50 años nos organizamos como iglesia del Señor. Ante ese maravilloso anuncio, ¿qué hace Jesús rumbo a Jerusalén? ¿Cuál fue la reacción de sus oyentes directos? ¿Qué entendimiento tuvieron de estas palabras sus discípulos? ¿Cómo fue impactada su vida a la luz de este anuncio? Pudiéramos decir que también en aquel diciembre de 1970, nuestros hermanos que nos antecedieron, ¿cuál fue su motivación? Seguramente todos ellos y los que durante 50 años han pasado por las filas de la Iglesia Bautista Maranata han sido el ser llamados a servir al Señor Jesucristo, anunciando su sacrificio, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Maranata, el Señor viene. Justamente es nuestro nombre, Maranata, que significa el Señor viene. Llamados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Por lo que hoy, en este tiempo inédito, donde los templos están cerrados y la iglesia se reúne en casa, celebremos, hermanos, y sigamos cumpliendo nuestro llamado. Llevemos por todos los lugares, hagámoslo públicamente y por las casas, y digamos a todos que en Cristo hay salvación. Esto sigue siendo el mismo motivo que llevó a nuestros hermanos a organizar aquella misión de la colonia Leyes de Reforma en Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy Iglesia Bautista Maranata. Pero volvamos a nuestro pasaje, donde a primera vista la respuesta no es muy alentadora,
pues la evidencia de lo acontecido inmediatamente después del anuncio y el mismo testimonio de la Escritura nos dice allá en Lucas 18:34, pero ellos nada comprendían de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. A pesar de ello, seguían con Jesús los discípulos y creían que Él era el Mesías prometido. Sinceramente lo creían, el verdadero Rey de Israel, y sabían que ellos reinarían con Cristo, tal como Él los había dicho. Vayamos allá a Mateo 19:28, dice la palabra, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. El Señor los había escogido. El Señor les había dado un llamado muy especial y ellos atendieron ese llamado. Aunque había muchas cosas por aprender, mucho que corregir, mucha enseñanza por digerir, por entender y por ponerle en obra. Hermanos, nosotros también tenemos mucho que aprender aún. Hay cosas que aún no hemos comprendido y que no hemos sido capaces de poner por obra. Pero el bondadoso Señor, que nos guía y nos sustenta, pacientemente nos ayuda, nos dirige y nos sostiene para que atendamos y cumplamos el llamado que nos fue hecho. Por esa razón estamos aquí, en esta generación, después de 50 años de vida como iglesia, viviendo y experimentando cosas inéditas en medio del temor, incertidumbre, contagio, muerte. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Y por lo que celebramos, Jesucristo, el Señor de la iglesia, está con nosotros. Y Él nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes siempre. Y así como aquellos 12, hoy nosotros somos llamados para servir. Así se titula nuestro sermón en esta oportunidad a la luz del pasaje que nos corresponde estudiar hoy. Recuerden, llamados para servir. Mucho se ha hablado de esto y ya en Marcos lo hemos visto y ha sido la constante en la obra del Señor. Su iglesia, sus escogidos son llamados a servir, a testificar del Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero aunque mucho se ha hablado de esto, también es mucho lo que nos falta por aprender al respecto en la práctica. Llamados para servir, no para engrandecernos. En primer lugar, hermanos, fuimos llamados para servir, no para engrandecernos. Marcos 10, 35 al 36 nos dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pudiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Bien, los que han escuchado, por lo menos desde hace 20 o 30 años a la fecha, frases como el siervo, el ungido, el Mesías, refiriéndose a personas distintas al Señor Jesús, ¿qué imagen les viene a la mente? Y cuando escuchan de un gran presidente o primer ministro, o un rey o líder o comandante de una nación, ¿qué imagen les viene a la mente, hermanos? Estas dos clases de títulos, ¿qué tienen en común? ¿No se refieren ambos a personajes encumbrados, reconocidos, muy populares, queridos y odiados por muchos? ¿No son el tipo de personas considerados poderosos y con gran autoridad? Bien, esto no es el tipo de llamado que el Señor Jesús hace a nosotros, sus seguidores. Jesús nos ha llamado para servir, no para engrandecernos. Los tenidos por grandes o poderosos o bienhechores de las naciones, llámense estadistas o dictadores o grandes hombres, algunos han trabajado y se han esforzado por alcanzar una posición de renombre. No han buscado quedar en el anonimato, no han buscado hacer cosas a favor de los demás sin esperar recibir nada a cambio. Porque lo que les interesa es llegar al poder y tener una posición de poder y mantenerse en el poder. Los mensajes populistas muy de moda en nuestro tiempo, por todos los políticos a nivel mundial, eso es lo que buscan. Tristemente, ese mismo deseo de escalar y lograr una posición es lo que se vende en nuestro sistema educativo, en México y en todas partes del mundo, llamándole oportunidades para todos. Pero no es más que una falsa promesa
que causa muchas frustraciones y males. Por eso es que vemos arquitectos haciendo malos edificios, por eso vemos doctores haciendo malas operaciones, atendiendo mal a sus pacientes. Por eso es que vemos malos maestros que frustran a sus alumnos, en vez de edificarlos, los hacen en derrota. En fin, por eso vemos que estudian muchos para ganar dinero. O sea, esa es la motivación, cuando debe ser estudiar para, sí, sostenerme, sí, sentir mi realización, pero sí, servir a los demás. Estas personas que causan males, y más porque tienen posiciones eminentes y de poder, se aferran de tal manera a ellos que no hay espacio para otras personas, no hay cómo llegar a ciertos puestos porque ya están ocupados, ¿verdad? Y se apoltronan ahí en esos puestos de poder. Podemos verlo mucho en nuestros políticos, ¿verdad? Que uno es ahora senador, después pasa a diputado y luego vuelve a ser senador y ahora se lanza para gobernador y son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Bien, pero es más triste que la iglesia pretenda seguir este mismo modelo. Jacobo y Juan, habiendo escuchado el anuncio dado por Jesús en cuanto a la salvación, que se llevaría a cabo a través de su sacrificio expiatorio, no entendieron el mensaje, pero sí sabían de un reino, que ellos estarían allí, pero pensaron que tal vez sería un reino similar a lo que ellos conocían, y quisieron entonces aprovecharse y tener un cheque en blanco de parte del Señor, tal como escribe Marcos, que dice: Maestro, danos cualquier cosa que te pidamos. Como dirían los niños: papá, di que sí. Preguntémonos, ¿sí a qué? Jesús no accede a decir que sí irresponsablemente, tal como estos discípulos pretendieron, y como descaradamente algunos hoy en nuestros días han enseñado que le puedes pedir cualquier cosa al Señor y se escudan en la fe. Si tienes fe, Él te lo dará, te dicen. Algunos más descarados todavía piden le lleven una semilla o dinero en efectivo. Y mientras más sea tu semilla, más grande sea tu ofrenda, más pronto recibirás tu pedido. Y además será a tu gusto. Eso es mentira, hermanos. Es una falsa enseñanza, una herejía. Pero hay muchos cristianos sinceros cautivos por estas enseñanzas. Jesús preguntó, ¿quién quería? ¿Qué querían? Les preguntó qué quieren. Y ellos expresan su deseo de alcanzar una posición eminente, uno a la derecha y el otro a la izquierda de su Señor. Jesús tiene que corregir esta idea equivocada de gobierno y autoridad, pues sus discípulos habían sido llamados para servir, no para engrandecerse, no para pretender puestos o autoridad especial. Sabemos que en el mundo estar al lado del rey o del presidente en su gabinete o en su trono infiere autoridad especial, pues es el rey la autoridad, tal como ocurre en los reinos y gobiernos de las naciones. Y esto degenera en una serie de abusos, componendas, intrigas, corrupciones y toda suerte de acciones perversas por parte de quienes están ahí alrededor del presidente o de la autoridad, en estas posiciones especiales. En la iglesia del Señor somos llamados para servir, no para engrandecernos, buscando ostentar una posición especial de autoridad como suelen hacer los que se enseñorean de las naciones, oprimiendo a los que están debajo de nuestra autoridad. Pero tristemente es lo que hemos visto en algunas iglesias, a través de diferentes denominaciones en diferentes tiempos. Gente que busca una posición de autoridad y cuando la alcanzan abusan de su posición para mantenerse en la cúspide y hacer lo que mejor les parezca a costa de los demás, causando gran daño a la obra del Señor. Esto no es la voluntad de Dios. Algunos evangélicos que tanto han criticado a la iglesia tradicional en cuanto a la autoridad del Papa, ahora muchos están haciendo lo mismo, sintiéndose los dueños y actuando como caciques de la grey.
determinando lo que les parece o no les parece, simplemente tienen que obedecer, porque así lo dice el ministro, el siervo, el ungido del Señor. Esto no debe ser así, hermanos. Esto no debe ser así. Esto no es el llamado de Cristo para los suyos. Él nos ha llamado para servir, no para engrandecernos, ni para recibir reconocimiento. Es cierto, estar al lado del rey da reconocimiento. Somos hijos del rey, hermanos. Claro que nos da reconocimiento. Porque al ver al rey de reyes, debemos ser como él, imitarlo. Pero estos hermanitos, Jacobo y Juan, solo querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor. No querían el primer lugar, pero sí el segundo en el reino. Hoy hay hermanitos que parecen tan humildes que no quieren reconocimiento alguno, pero hacen todo por hacerse oír y ver y tener muchos seguidores. En iglesias locales se ha visto personas procurando ser reconocidas por los dones que Dios les ha dado y sirven para ser vistos, para ser reconocidos. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestras verdaderas intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras más profundas motivaciones. Todos somos tentados de una u otra forma en este sentido, pero somos llamados hoy por el Señor a reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, pues fuimos llamados para servir y no para engrandecernos ni recibir reconocimientos. Por lo que vayamos al segundo punto, donde vamos a ver llamados para servir, para humillarnos. Pasemos, hermanos. En segundo lugar, hermanos, nuestra enseñanza de hoy nos dice que los creyentes somos llamados para servir y para humillarnos. Leamos nuevamente Marcos 10, 38 y 39. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Los discípulos no sabían lo que estaban pidiendo. Su entendimiento del reino y del llamado a reinar con Cristo estaban equivocados y debían ser corregidos. El Señor les habló con verdad, les dijo, no saben lo que están pidiendo. Les había dicho que el Hijo del Hombre padecería por salvar a los suyos y que resucitaría. El más grande y eminente de todos se humillaría hasta el padecimiento de la muerte más vergonzosa, muerte de cruz, pues sería muerto como un vil criminal, siendo él totalmente inocente y sin falta alguna. Y con este sacrificio él sería glorificado, pues estaba haciendo la voluntad del Padre. Los discípulos, en cambio, piden gloria sin entender el camino que lleva a la gloria, el camino de la cruz. Con sus palabras el Señor enseña a sus discípulos que así Él se humilló a sí mismo. Sus seguidores habrían de seguir su ejemplo, padeciendo activamente por Cristo. El cristiano verdadero padece por Cristo siempre, mis hermanos. Padecemos cuando luchamos contra el pecado, contra la desobediencia, padecemos en las tentaciones, padecemos en la persecución, en la discriminación. Cuando saben que somos cristianos, la gente no obra bien con nosotros. Padecemos y debemos de humillarnos ante el Señor para que Él nos exalte. Cristo bebió de la copa puesta por el Padre voluntariamente. Y a pesar de lo que esto significó para Él, el cargar el pecado de todos, el sufrir el abandono del Padre en la cruz del Calvario, donde recibiría la ira de Dios por el pago del pecado de todos nosotros. El Señor pudo orar allá en Getsemaní. ¿Se acuerdan Mateo 26, 39? Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Cristo nos enseñó a orar allá en Mateo 6, versículos 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo nos enseñó con su ejemplo y a través de la oración que debemos someternos voluntariamente a la voluntad de Dios, que es agradable
y perfecta. En esa voluntad, si es necesario, debemos padecer como cristianos, como seguidores de Jesús, por seguir sus enseñanzas, por poner en práctica su ejemplo de servicio a los demás, mostrando como con nuestras vidas y nuestras obras que Dios es santo, es justo, es misericordioso, nuestro Dios es fiel a su palabra. Esto no agrada al mundo, porque el mundo no es santo, es corrompido, es pecador. El mundo no es justo, es injusto. El mundo es en misericordia. El mundo no ama la obra de Dios. El mundo no ama la Biblia, que es la lámpara que nos alumbra. Y cuando esto ocurre, hay oposición. Pero para Jesús la oposición y el rechazo al que se enfrentó no fue obstáculo para someterse voluntariamente y hacer la voluntad de Dios Padre. Como seguidores de Jesús, somos llamados a humillarnos ante Dios, soportando con paciencia las aflicciones de Cristo. Como Santiago y Juan, también participamos del bautismo de las aflicciones de Cristo, por lo que también somos rechazados por causa de Él, pero también reinaremos con Él. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado por causa de Jesús y su evangelio. Juan fue el último apóstol que sobrevivió a los demás, pero sufriendo también por causa del Señor. ¿Se recuerdan allá Apocalipsis 1:9? Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue llevado a la isla de Patmos, exiliado a Patmos, y ahí en soledad estaba Juan. Fue cuando el Señor se manifestó a él. Recordemos que Santiago y Juan, junto con Pedro, participaron de ciertos momentos especiales durante el ministerio del Señor. Tal vez esto es lo que haría pensar que podían pedir lo que quisieran a Jacobo y a Juan. Más adelante entenderían la tremenda responsabilidad que este privilegio les otorgaba, pues tendrían que testificar lo que habían visto y oído y palparon sus manos tocante al verbo de vida, como nos escribe luego Juan ahí en su primer carta, capítulo 1, versículo 1. Pedro llamaría más tarde a la iglesia del Señor con conocimiento de causa a soportar con paciencia las aflicciones por causa de Cristo. Primera de Pedro 3, 14 al 17, hermoso pasaje que les voy a compartir. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro aconseja a la primera iglesia, a la iglesia naciente, porque el mundo no entendía a los cristianos. ¿Sabían ustedes que al principio los mundanos nos decían a los cristianos que éramos ateos? Porque no veían dioses, imágenes de dioses en los templos. Ellos creían que hacían nuestros hermanos primitivos en la iglesia acepción de personas, porque era en la reunión de la Cena del Señor, pues es una reunión exclusiva de cristianos, no admitían a otras personas. Entonces ellos los acusaban de que eran exclusivistas, ¿verdad? Que no compartían con nadie, erróneamente, ¿verdad? Decían que en sus cultos hacían sacrificios y porque no se atrevían a entrar a los lugares cristianos. Por eso es que dicen se esconden en las catacumbas porque hacen cosas malas secretamente. Y eran acusados injustamente como malhechores. Y Pedro escribe esta carta para animar a los hermanos. Por lo que el llamado es a humillarse, esperando la recompensa de Cristo. Ya el Señor les había dicho que aquellos que lo habían dejado todo por su causa recibirían mayor satisfacción que las cosas perdidas o las personas que
hayan tenido que alejarse de ellos. Que aquel que les diera un vaso de agua por ser sus discípulos no perdería su recompensa. Los demás discípulos se enteraron de la petición de Santiago y Juan y lógicamente no estuvieron de acuerdo, pero fueron llevados finalmente a aprender a humillarse, tal como el Señor hizo, y pudieron llegar ellos a enseñar con su testimonio y su vida a la iglesia. Así es que Pedro luego describe ahí en 1 Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando Cristo venga, hermanos, seremos reconocidos como sus hijos. Recibiremos la corona, la corona de gloria que dará a sus siervos. En 1 Pedro nos lo confirma, 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gocémonos, hermanos, la corona de justicia a todos los que esperan. Según Timoteo 4:8 dice la palabra de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, oiga bien, sino también a todos los que aman su venida. Por lo que la Iglesia Bautista Maranata, celebremos, disfrutemos su presencia por siempre y nunca habrá más aflicción. Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, gocémonos y celebremos. Hermanos, esto es nuestra esperanza y será toda una experiencia en la vida de todos los redimidos del Señor. Por lo que hemos sido llamados para servir y humillarnos ante Dios Todopoderoso. Sirvamos entonces con humildad. Mientras tanto, hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, mientras tanto, iglesia, llamados para servir, sigamos el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Llamados para servir, siguiendo el ejemplo de Cristo. Marcos 10, 42 al 45. Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor instruye a sus discípulos sobre el correcto entendimiento que debían de tener sobre el llamado y las promesas del Señor. Gracias a Dios por su paciencia y su ternura con los suyos. Aquí el Señor Jesús nos muestra que siendo todopoderoso vino a servir. Insiste el Señor en que el modelo a seguir entre sus seguidores no es el de los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas en este mundo, sino el modelo del servicio dado por Cristo mismo, en su propio ejemplo. Y nos habla nuevamente que la grandeza de Dios consiste en servir a los demás por amor. Por amor, mis hermanos, sin esperar recibir nada a cambio. Aunque recompensa recibiremos del mismo Señor. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover y hace producir la tierra para que de ella sean sustentados todas las criaturas, incluyendo la gente perversa que se rebela contra Dios. Jesús es todopoderoso y ante Él se doblará toda rodilla y reconocerá su autoridad. Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Él es más poderoso que cualquier llamado poderoso en la tierra, más que el emperador de Roma en aquellos entonces, y más que los gobernantes de las naciones ahora. Pero a pesar de ello, vino a servir, a mostrar el camino de salvación, a mostrar con su vida y obra la gran misericordia de Dios a favor de los suyos. Eso vino a ser nuestro Señor. Por lo que siendo el único grande, ha venido a servir a todos. Por un lado, los hombres por su orgullo siempre han querido ser grandes, ser reconocidos
Y contra este pecado luchaban los discípulos. Y luchamos todos nosotros en este tiempo, en cierta medida. Pero el ejemplo a seguir es Cristo Jesús, quien siendo el único grande, se humilló y ha venido a servir a todos sus hijos, a toda familia, a todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos. El servir, el Señor nos enseñó a servir a todos. Él vino a servir a todos también. Pues siendo el ungido de Dios, se sacrificó por todos. Tengamos atención en esto. No debemos de entender el servicio del Señor en el sentido que es nuestro sirviente, que está esperando una orden nuestra para satisfacer nuestros caprichos o deseos, sino como aquel todopoderoso, único, capaz de sacarnos de nuestra miseria de pecado, de lo cual por ningún modo podríamos haber salido nosotros mismos. Solo Él podía pagar la culpa por el pecado que hemos cometido y que seguiremos cometiendo. Solo Él puede limpiarnos de toda maldad y capacitarnos para hacer la voluntad de Dios en todo corazón. Solo Él nos hace preservar en Dios y con su ternura y paciencia constantemente nos enseña el camino que debemos de andar, corrigiendo nuestros pensamientos equivocados y caminando nuestros deseos y pensamientos perversos y cambiando esos pensamientos perversos, ¿verdad? Por esos deseos y pensamientos de obediencia a la voluntad de Dios. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra, por todos y cada uno de los escogidos de todos los tiempos de todo el mundo. Una multitud como la arena que está en la orilla del mar, que no se puede contar, o como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Así de grande es. Eficaz y perfecto es el sacrificio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, el ungido de Dios que se sacrificó por todos los suyos. Ahora nos llama y nos hace, y Él nos llama ahora a hacer un sacrificio como el suyo. Repito, ahora Él nos llama no a hacer un sacrificio como el suyo, pues el sacrificio de Jesús fue único, pero sí a amarnos unos a otros al punto de dar la vida por otros si es necesario, limitar nuestra libertad si es necesario, de poner nuestros intereses por buscar el beneficio de los demás si es necesario, entendiendo que somos hijos de Dios. Y esto debe de darnos un significado. Somos pecadores redimidos, pueblo santo y amado por Dios. Somos llamados a atender la exhortación que nos hace allá en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto lo vivimos y experimentamos en la iglesia, con los nuestros. Sí, mi hermano, mi hermana, en la iglesia es donde ponemos en práctica el amor de Dios en toda la extensión de la palabra. Pero para eso es necesario reconocer que pertenecemos a la familia de Dios y actuar en consecuencia como familia. No como antes individuales e independientes, que solamente nos juntábamos para celebrar culto unido a Dios, ¿verdad? Y se acabó. No, debemos de amarnos como iglesia. Y cada quien compartir la palabra, la experiencia, el sentimiento. Debemos de velar por el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo amado del Señor Jesús, su iglesia. Es por eso que celebremos estos primeros 50 años de organización en iglesia y sigamos viviendo, compartiendo el amor de Cristo, públicamente y por las casas, hasta su regreso. Maranata. El Señor viene. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.